es martes, vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Escuchándote, Pascal, escuchándote, y creo que vamos a hablar de reforma electoral cuando menos hasta abril o mayo del año que viene, ¿eh? ¿Por qué, Pascal? Porque, visto el afán presidencial de minimizar la marcha de antier en defensa del Instituto Nacional Electoral, es obvio que la reforma prevalecerá en el debate por varias semanas más, Pascal. Por lo visto y dicho, el mandatario la quiere someter en sus términos al Pleno Cameral sin entrar a negociar y mucho menos acordar sus términos. O bien, y lo que tú ya anunciabas, la posibilidad de llevar a cabo una reforma, diría, secundaria a nivel legal. Pero puede parecer un desvarío, Pascal, pero muy probablemente al Ejecutivo le interesa no tanto sacar adelante la reforma, sino conseguir dos objetivos. Uno, exhibir a los partidos opositores como defensores del status quo electoral, por no decir como defensores del conservadurismo. Y en esa medida, hacer de la resistencia y la oposición a la reforma bandera política para obtener dividendos, no en relación directamente con la reforma, pero sí dividendos políticos en función de la campaña electoral, tanto del Estado de México como de la presidencia de la República. Y dos, segundo objetivo, entretener a los actores políticos con ese asunto, restándoles tiempo para definir los términos de la alianza electoral que sostienen como precondición para dar un solo frente al López Obradorismo y eventualmente desplazarlo del poder. Si tú tienes presente en qué estábamos antes de que se sobrecalentara la atmósfera en relación con la reforma electoral, estábamos en que se había convocado por parte de Unidos a integrar ese frente y se iba a comenzar a elaborar el programa de gobierno de lo que pudiera ser ese frente. De hecho, este concluiría en marzo y se entregaría a los partidos, pero se ha distraído el foco de atención en la reforma electoral y en esa medida les resta tiempo para rediseñar el frente opositor amplio. Y es evidente, Pascal, que la lectura de la importante movilización lograda por los organismos de la sociedad civil, el mandatario está haciendo esa lectura con los lentes del dogma o del interés político que ya señalaba. Desde la óptica presidencial, salga o no salga la reforma, lo que ocurra será en su beneficio. Si sale, porque impondrá su voluntad. Si no sale, porque aparte de exhibir a quienes se opusieron, en abril del año entrante, y es el tema que ahora recién tocabas, podrá reintentar colonizar el Consejo del Instituto Nacional Electoral al relevar a los consejeros Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz Saldaña, que concluían el plazo para el cual fueron seleccionados como integrantes del Consejo Electoral. En todo caso, Pascal, lo importante será saber qué hará la oposición partidista. El único partido que ha sido muy claro en relación con la reforma electoral ha sido Movimiento Ciudadano, que desde el inicio mismo del proceso legislativo de esa reforma estableció con claridad que no participaría y se levantó de la mesa de las comisiones legislativas encargadas de dictaminar la iniciativa presidencial con otras. El punto de interés se concentra, Pascal, en ese sentido, en Acción Nacional y sobre todo, y subrayo sobre todo, en el revolucionario institucional que, reconózcanlo o no, se han visto rebasados desde hace tiempo, no solo por el movimiento que encabeza el presidente López Obrador, sino también por los organismos de la sociedad civil que los instan a aliarse en un solo frente. Acción Nacional ha tratado de corregir su postura, señalando que su alianza será con la sociedad civil,
queriendo por un lado marcar distancia con el tricolor, que ya una vez les dio el esquinazo, y queriendo borrar cómo apenas unos meses atrás perfiló, y eso se pierde de vista Pascal, perfiló lo que sería su propia reforma electoral, y lo menciono solo para recordar cómo había ya también una intención de incidir en la legislación electoral, donde se abanderó sobre todo en lo que era la segunda vuelta electoral. Como quiera, Acción Nacional ha tratado de rectificar su postura en torno a esa posible reforma. La más compleja postura es la de la dirigencia del Revolucionario Institucional encabezada por Alejandro Moreno. El campechano y los legisladores afines a él han tenido indudables acercamientos con el gobierno y su partido, pero ahora, con su asistencia a la marcha del domingo, comprometió su posición y pareciera que finalmente se ha resuelto por no tener más tratos con el gobierno. Pero, igual que el PAN, Pascal, el PRI anunció, o perfiló, si así lo prefieres, un proyecto de reforma cuya quizás medida más emblemática era la creación de la vicepresidencia de la República. Y ahora mismo que entrevistabas tú a Rubén Moreira, no deja de ser curioso que dicen que están decididos a no aprobar ninguna reforma que vulnere la autonomía y la independencia del INE. Pero eso deja una puerta abierta, Pascal, porque una reforma que no vulnere podría ser otra. Y ahí no son claros al respecto. Y si te fijas, el propio coordinador parlamentario de los diputados, Rubén Moreira, te dejó sentir eso. Es decir, no vamos a aprobar nada que lastime al INE, pero eso no quiere decir que no vayan a aprobar otra cosa. Y entonces... Pues sí, yo por eso lo presionaba un poco y le decía, sí, entonces ustedes no están en este momento por ninguna reforma de tipo electoral. Me dice, bueno, es que hay algunas que han ordenado los tribunales y que tendremos que hacer, pero incluso si no las hacemos, fue textualmente lo que me dijo, podemos transitar a la siguiente elección sin reformas. Sí, pero no son categóricos, Pascal. Y ahí es donde uno se queda con la duda de si realmente hay firmeza en la postura o no. Y en ese sentido, Pascal, creo que es clara la postura del gobierno de Morena, que ya establecieron que si no es la original, podrán hacer otra. Y que si no hacen la otra, podrán incidir en el nombramiento de los consejeros. Ahora, déjame preguntarte esto, René, ¿qué te parece? Porque el presidente dijo que si no se aprueba la reforma que él quiere, la constitucional, después de su informe, entre comillas, del próximo 1 de diciembre, él va a presentar otra para reformar leyes secundarias. Que esto vaya a discutirse en la primera quincena de diciembre, cuando la gente estará distraída por el inicio de las fiestas y por el Mundial de Fútbol, ¿qué te parece a ti? Mira, no me preocupa tanto que se pretenda aprovechar un fenómeno deportivo como el Campeonato Mundial de Fútbol para esos propósitos, porque creo que aún, ojalá lleguemos al quinto partido, ¿no? Pero aún suponiendo que estuviera el Mundial, no creo que ese sea el factor relevante. Creo que nos está metiendo en una discusión. Que ocurra lo que ocurra, a él le da tiempo. Bueno. Gana tiempo. Y creo que ahí uno sí quisiera tener una definición mucho más clara por parte de los partidos, porque siempre deja, cuando menos el PRI, una puerta abierta a la posibilidad de hacer unas supuestas posibles mejoras. Y yo sí creo como Moreira, sí creo que requiere de una reforma, pero me temo que por el momento, aún siendo necesaria, se tiene que postergar. Pues ya lo iremos viendo y creo que lo sabremos pronto. Querido René, gracias. Ojalá sea pronto, Pascal. Te mando un abrazo. Otro para ti. Gracias. Bye.